Good evening, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Welcome to the second English class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Buenas noches a cada uno de ustedes. Good evening, Wilson. Recordándoles siempre que hay que ser bastante participativos en clases, sí, hay que pedirles, ¿no?, su interacción, porque con ello ustedes están ganando unos puntos extras por participar conmigo, ¿sí? También les recuerdo que hay que tener bastante cuidado con nuestro audio a la hora de ingresar a clases, pues esto es un factor que nos limita a veces a nosotros en poder dictar la clase o para la edición de la clase, porque la clase está siendo grabada, ¿sí? Entonces, para el resto, así como Wilson, si en caso no pudiera activar su audio, puede, ¿no?, escribirnos por el chat. Muy bien, Tania. Tania nos dice, ¿no?, que ha entrado con otra cuenta. Perfecto, gracias por avisar. Eso me sirve a mí bastante para poder tener en cuenta también su anotación. Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar, pero antes de ello les he traído un video para recordar un poco sobre lo que hablábamos la semana pasada y hoy vamos a profundizar un poquito más este tema, ¿sí? Así que pay attention, please, students, in this video. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A.
Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bien, students, entonces ahora sí les pregunto. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que han podido entender del video? ¿De qué trata el video? ¿Sí? Les pregunto, a ver, a los que están aquí activos como Wilson, Elizabeth, ¿sí? ¿De qué trató el video? ¿De qué explicaba el video, Nicole? Sobre los verbos, profesora. Ya, verbos. Wilson, ¿cuál es tu apellido? Carlín Paredes. Carlin Paredes. Paredes, ¿ok? ¿De qué más hablaba? A ver, aparte de los verbos, ¿en qué tiempo vamos a hablar esos verbos? Bien. A ver, el verbo nos hablaba sobre un tiempo específico que es sobre el pasado simple, ¿sí? Cosas del pasado y obviamente, como dijo Wilson, con verbos. Pero estos verbos también tienen que ser del pasado, acción. Hay que recordar que los verbos son acciones, actividades que hace el sujeto, ¿no? En este caso, estos verbos tienen que estar enfocados en el pasado simple, ¿sí? ¿Qué es el pasado simple y cuándo se usa? El past simple se usa en oraciones en las que la idea o el acto o el estado ya se cumplió. Pudo haber finalizado hace 5 minutos atrás o hace 5 siglos o el tiempo determinado, no importa, pero lo importante es que ya pasó, incluyendo un minuto antes, ya es cosa del pasado, ¿no? Entonces, lo importante es que habla de algo que ya no va a suceder porque ya sucedió, o algo que existe pero en el presente, pero ya lo hiciste en el pasado, pero ya está en el presente, ¿sí? Para subrayar, se trata de lo hecho consumado. Se puede acompañar del contexto, por ejemplo, miremos aquí algunos ejemplos para el uso del pasado. Por ejemplo, I eat in the hot restaurant, ¿no? Yo comí en un restaurante, ¿no? Tiempo pasado. I eat. Por ejemplo, hablar sobre el año. In 1970. The Beatles Sleep Up, ¿no? En 1970 los Beatles cantaron Sleep Up. When you were a child, you like apples, ¿no? Cuando tú eras niño o joven, te gustaban las manzanas. Ojo, hay que tener en cuenta que estas oraciones de contexto pueden ir antes o después de la oración principal. Por ejemplo, I eat
in the hot restaurant years ago, ¿no? Yo fui a un restaurante hace un año atrás, ¿sí? Entonces son sucesos que ya pasaron, situaciones o momentos que tienen que ver con el pasado, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los verbos irregulares en el inglés y cómo se forma este verbo en el pasado, ¿no? Estas actividades que tienen que llevarlos al pasado. Ahora es el momento de hablar de estos verbos. Pueden ser más complicados los verbos irregulares en inglés. Se llama verbos irregulares porque modifican su raíz por completo, ya sea en su forma de pasado simple o participio o ambas. A diferencia de los verbos regulares, no hay que incluir de o ed, sino que esta escritura cambia notablemente. En este caso, no queda de otra más que aprender las distintas formas, pero con la lectura y práctica y las tareas se te va a hacer más fácil comprender, más fácil adaptarte a estos verbos que tienden a cambiar, pues, ¿no? Se estima que hay entre 180 o 200 verbos irregulares en el inglés en el uso común. Por lo pronto, aquí hay una lista de 5 de estos usos de verbos y de verbos irregulares, ¿sí? Aquí los traigo en pantalla, ustedes también lo tienen ahí en su librito. Estos verbos son los más comunes o los más utilizados en el inglés, ¿sí? ¿A qué se refiere con la raíz o el verbo base? El verbo para hablar en presente simple es el que dice infinitivo, ¿sí? Be, begin, bread, bring, build, ¿sí? Estos verbos son lo que se utiliza en el presente, pero como tú tienes que hablar en el pasado, este verbo cambia cuando lo llevas al pasado. Por ejemplo, el verbo be al pasado para decir yo estuve o estaba es was, were. Cambió la pronunciación, cambió la escritura, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo begin, ¿no? Que es empezar. Al pasado lo llevamos y dice began. Entonces cambió la escritura y también cambió la pronunciación. Lo mismo pasa con el verbo break, ¿sí? Break, que es romper, ¿no? Su pasado es broke, broke. Tenemos el verbo bring, ¿sí? Bring. Y su pasado es brought, que es traer. Tenemos el verbo build, su pasado built, que es construir. Tenemos el verbo burnt, su pasado burnt, que es quemar. Tenemos el verbo buy, su pasado bought, que es comprar. Tenemos el verbo can't, ¿no? Y su pasado, cold, que es ¿no? Poder, puedo, ¿no? Tenemos el verbo catch, ¿no? Su pasado coach, que es escoger, ¿no? Coger algo. Tenemos el verbo cut, ¿no? Cut es la excepción del verbo irregular. Este cut, ¿no? Tanto en el presente como en el pasado se escribe igual, pero hay que recordar que de acuerdo al contexto, ¿no? Recordamos que cut en presente sería cortar y en pasado sería cortó, tiempo pasado, ¿sí? Tenemos el verbo do, que es hacer, su pasado did. Tenemos el verbo dream, su pasado dreamt, ¿no? Es soñar. Tenemos el verbo drink, que es tomar, su pasado drank. Tenemos el verbo drive, su pasado drove, es manejar o conducir. Tenemos el verbo eat, que es comer, su pasado es ate. Tenemos el verbo fall, su pasado felt, que es sentir, ¿no? Esto es sobre los sentimientos. I feel, por ejemplo, I feel happy, me siento feliz. Su pasado sería yo estuve o me sentía feliz, ¿no? I felt happy, me sentía feliz, ¿no? Entonces, sigamos, el verbo fifth, ¿no? Que es fought, que es luchar. Tenemos el verbo fly, su pasado flew. Tenemos el verbo forget, su pasado forgot, que es olvidar. Tenemos el verbo get, su pasado got, es obtener. Tenemos el verbo give, su pasado gave, que es dar. Tenemos el verbo go, su pasado went, ¿no? Es ir. Este verbo, por ejemplo, es muy notorio el cambio. En su pasado cambia tanto escritura como pronunciación radicalmente. Tenemos el verbo have, su pasado had, que es tener. Tenemos el verbo hear, su pasado heard, ¿no? Es escuchar o oír. Tenemos el verbo learned, que es aprender, su pasado es learned.
Tenemos el verbo lose, lost, su pasado lost, que es perder. Tenemos el verbo make, su pasado made, que es hacer. Tenemos el verbo must, su pasado have to, que es tener que. Tenemos el verbo pay, su pasado paid, que es pagar, ¿no? El verbo put, este es como el verbo could, ¿no? Es tanto en presente, en pasado y en participio es put, pero ya de acuerdo al contexto entendemos si es que está en presente o está en pasado. Tenemos el verbo read, que es leer, su pasado read. El verbo run, su pasado run. Tenemos el verbo say, su pasado say, que es escuchar o decir, ¿no? Tenemos el verbo show, su pasado show it, que es mostrar o enseñar. Tenemos el verbo sing, su pasado sung, es cantar. El verbo speak, su pasado spoke, es hablar. Tenemos el verbo spent, su pasado spent, ¿no? Entonces uno esconde, el otro esconde, hay que resaltar eso, ¿no? Es gastar. Tenemos el verbo take, su pasado took, es tomar. Tenemos el verbo teach, que es enseñar, su pasado touch. Tenemos el verbo think, su pasado thought, es pensar. Tenemos el verbo understand, su pasado understood, es entender. Y por último, el verbo win, ¿no? Su pasado want es ganar. Entonces, estos son algunos verbos que te van a ayudar con el uso para poder llegar a hacer el pasado simple, ¿sí? El pasado simple to be, ¿sí? El usar el pasado simple, por ejemplo, el I was home o where were you last night, es muy sencillo. Para decir estas oraciones vas a necesitar utilizar el pasado simple con el verbo to be. Como tú ya sabes, el verbo to be, su pasado es was o were, ¿no? En este caso es para hablar sobre dónde estabas, ¿no? Estaba o estuve, ¿no? I was home, por ejemplo, estaba en casa. O cuando quieres decir, ¿dónde estabas anoche? En donde pregunta, where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? O las reglas son las siguientes. Para todo lo que es singular, vas a utilizar was para I, he, she y it, was. Y todo lo que es plural, vas a utilizar were, en este caso para you, we y they. Muchos me dirán, pero you también es tú, singular, pero hay que recordar que you tiene dos significados, tanto en singular como en plural. You en singular significa tú y en plural significa ustedes o vosotros. Entonces es por eso que you se le pone con el were, con el verbo to be were en pasado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando tú quieres decir ella era estudiante, ¿no? She was a student, ¿no? Utilizamos el was para singular. Y si tú quieres decir ellos eran doctores, entonces en plural utilizamos were, decimos they were doctors, ¿no? Entonces, hacer preguntas con el verbo to be en el pasado, ¿no? También es muy sencillo. Lo único que tú tienes que hacer para convertir en pregunta, vas a colocar was o were adelante, ¿no? De tu pronombre personal o sujeto, el subject, y al principio de la oración, luego lo demás se copia tal cual y pones signo de interrogación al final. Por ejemplo, cuando hablamos en singular, decimos ella era estudiante, en son de pregunta, decimos was she a student, ¿no? O en plural, ellos eran doctores, ¿no? Ponemos el were adelante y decimos were they doctors, ¿sí? Entonces, al usar la forma negativa del to be en pasado simple, en estas oraciones negativas, ahora vamos a convertirlo en negativo. Hay que añadir en el adverbio not, ¿sí? Y ponerlo después de la palabra. Entonces, utilizamos was o were. Recuerda que la mayoría de las veces se usa en coordinación en forma abreviada. Ejemplo, por ejemplo, al was le vas a agregar not para decir que no estaba, ¿no? Dices was not y en su forma corta es wasn't. Lo mismo pasa con weren't, ¿no? Pones were not para decir no estaba o no estuvo, o en su forma corta que es weren't. Entonces veamos algunos ejemplos con oraciones negativas. Ejemplo, él no estaba en el cine con nosotros. He wasn't at the cinema with us, ¿no? O nosotros no estábamos en casa el domingo. We weren't at home on Sunday.
¿no? O decir no tenía hambre, he wasn't hungry, ¿no? O I wasn't hungry, yo no tenía hambre, ¿no? Entonces es su forma negativa del uso de ellos, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron? ¿Tienen alguna consulta sobre el uso de was y were? Profesora, entonces en presente se pronuncia con was, o presente o pasado. Wilson, estamos hablando sobre el pasado. Hay que recordarte que el was es para decir estaba o estuve, ¿no? Solamente que el was se utiliza para singular y were lo vamos a utilizar para plural. Si nos hemos olvidado, hay que recordar que singular es el uso de una sola cosa, ya sea persona, objeto o animal, pero uno nada más. Entonces, para ello utilizamos was. Were se utiliza para cosas plurales, ya sea persona, animal, pero que sea de dos a más. ¿Sí? Y recuerda que significa estaba o estuve. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que tenga dudas sobre el uso de was o were? Bien, entonces ahora sí vamos a pasar a nuestra primera actividad que ustedes tienen en su módulo digital, su práctica o examen, al que tenemos que resolver de acuerdo a la teoría que hemos, ¿no? Que acabamos de aprender. Sí, entonces, el primer ejercicio lo que nos pide es que te dice, write the verbs in the past tense. Lo primero que te pide es que los verbos que tienes ahí en paréntesis, ¿no? Los verbos en paréntesis los lleves a su forma pasada. Entonces, esto es muy sencillo porque ustedes tienen la lista de los verbos. Lo único que tú tienes que hacer es buscar el verbo y buscar cuál es su pasado y lo escribes ahí. Entonces, para ello les voy a dar 2 minutos a 3 minutos para que ustedes busquen el pasado de estos verbos que están en paréntesis y podamos llenar las alternativas ahí, ¿sí? Entonces tienen 2 minutos y luego yo ya les voy llamando. Bueno, en este caso el que está más activo es Wilson. Entonces, Wilson, te doy 2 minutos para que vayas buscando el pasado de cada verbo y ya me vas dando tu respuesta, ¿sí?
Bien, Wilson, ya pasaron los 2 minutos. Escucho tus alternativas. Para el primer ejercicio, el verbo go, ¿cuál será el pasado de go? Dime, Wilson, ¿ya tienes los verbos o todavía? En su forma pasada. Aún mis no los tengo. Te doy 2 minutos más, ¿te parece? Discúlpame, la lista que dices está en el libro, porque estoy buscando ahí en el libro, no está en el libro. No, no sabría decirte, pero de todas maneras voy a ponerlo en la lista, voy a retrocederlo para que le puedas tomar captura, ¿ya? Ok. Wilson, ahora sí, ¿ya tienes las alternativas? Ya, profesora. Ya, ahora sí, entonces vayamos al primer ejercicio, ¿sí? Eh, bien, ahora sí. ¿Cuál será el pasado de go?
Wilson, Wait. de acuerdo al went, excellent, went. Went. ¿Cuál será el pasado del siguiente verbo, meet? ¿Cuál será el pasado de meet, Wilson? Este verbo es fácil, Wilson. El verbo meet es conocer, sí, conocer, conocer a alguien. Lo único que tienes que hacer es solo eliminar una vocal, nada más. El pasado de met es meet, ¿sí? Con una sola E. Ya, el siguiente verbo sí está en la tablita. ¿Cuál será el pasado de break, Wilson? Broad. Broad. Broke, ¿sí? Broke. El pasado de have, del verbo tener. Es hat nada más. Así es, had, con D. Y por último, el verbo read. ¿Cuál será el pasado de read? Read. Lo mismo. Porque es lo mismo, no, profesora. Read más. Read. Así es, Wilson. Entonces, se escribe igual, pero la pronunciación es distinta. Uno es read en presente y en pasado es read, ¿sí? Entonces, como vieron en la tablita, ahí están los pasados de los verbos. Entonces, eso nos facilita para nosotros poder resolver el ejercicio que tenemos en nuestro módulo digital, ¿sí? Right. Bien, sigamos. The next. Entonces, aquí tenemos más verbos que debemos llevarlo al pasado. Vamos, Wilson, el pasado de los.
Lot. Lost. Excelente, lost. Sigamos. Enfoquémonos solo en los verbos. El pasado de sí. Said. So, ¿sí? La pronunciación es so. El pasado de break, esto ya la sabemos. El pasado de break, ¿cuál será, Wilson? Break. Broke. Broke, broke. El pasado de forget. El pasado de forget, ¿cuál será? Forward. Forgot, con O, ¿sí? Forgot. Sí. Forgot. I think he was at home. No, el verbo pensar. Think, ¿cuál será su pasado? Told. Thought, Told. thought. The thief steal. Steal. ¿Cuál será el pasado de steal? No lo acuerdo, señorita. Steel. Stole, ¿sí? Stole. Y por último, el pasado de right. ¿Cuál será, Wilson? ¿Este sí está en la tablita o tampoco? No está. Bien, te explico. El pasado de right es wrote. Cambia la vocal nomás. La I por la O, ¿sí? Escribió. Ya. Sí, Ok. escribió. Escribe, escribió.
Bien, entonces Wilson, hemos llegado a la segunda práctica, al segundo ejercicio, ¿no? Que nos decía cómo utilizar el uso de was y were, ¿sí? Como ya te había mencionado, was vas a utilizar para oraciones que están en singular y were lo vas a utilizar en oraciones que están en plural. Entonces te voy a dar otra vez 2 minutos a 3 minutos para que puedas analizar y me puedas decir en cada oración si va was o va were, ¿sí? Y yo lo voy escribiendo. Analiza bien ahí tus respuestas con el uso de was y were. Bien, Wilson, ¿tienes las alternativas? ¿Las respuestas? Es lo que vamos dándolo, más o menos me la acuerdo. Claro, no te preocupes, Wilson. Lo ideal es que solo participes, ya yo voy corrigiendo, ya vamos viendo si es que está bien o está mal. Solo por ahora quiero ver qué utilizas, was o were en la primera oración. Was. Ya, was. La segunda oración, La segunda sería where, ¿no? were. Ya, como te digo, yo solo lo voy a copiar, de ahí vamos a ver si está bien o está mal, ¿sí? Were. The next, number 3. Was or were? Was. Was. Number 4. Parece que ahí sería was también, pero no sé. Was. Number 5. Where. Ya. Where. Where. Number 6. Was. Ahí. Was. Was. Acá me dices was. Sí, was. Ya.
Ahora sí, yo acá voy a escribir la referencia, a ver, para hacer un repaso, para que recuerdes, ¿sí? Bien, was se utiliza para cosas singulares, como te dije, ¿sí? ¿Cómo identificamos las cosas singulares? Los pronombres en singular es he, she, it y I. Para ello es todo lo que es singular. He, she, it se utiliza was. Ahora were, todo lo que es plural, con los pronombres plurales. Were. Entonces, ¿quiénes son los pronombres plurales? Está we, que significa nosotros. They, que significa ellos o ellas. Y you, ¿sí? Porque you también significa en plural ustedes o vosotros, ¿sí? Bien, entonces de acuerdo a esto vamos a ver si los he hecho bien o los he hecho mal, Wilson, ¿sí? El primer ejercicio estaba excelente, I was singular, ¿no? Yo estuve en el colegio ayer, I was at school yesterday. Ahí está muy bien. El segundo ejercicio, de igual manera, lo hiciste bien. Gary and Sue, plural, te está hablando de dos personas. Te dice Gary y Sue estuvieron en el colegio ayer, yesterday. No, Gary and Sue were at school yesterday. Ese también está excelente. Lo hiciste bien. Primero y segundo ejercicio. Vayamos al tercero. Te dice they at the dance last Friday. They significa ellos, plural. Y tú pusiste was. Entonces aquí está mal. Recuerda que was para singular. ¿Sí? Aquí debe haber sido were. They were at the dance last Friday. Ellos estuvieron bailando el viernes pasado. ¿Sí? De igual manera, we. We es plural, significa nosotros. We at the sea last summer. ¿No? Entonces aquí no era was, era were. ¿No? Nosotros estuvimos en el mar el verano pasado, ¿sí? Entonces aquí es were. Sigamos, the next. I were the meeting last Tuesday. Te dice, no, yo tengo una reunión, tuve una reunión el martes pasado. Entonces aquí es was, no were. Aquí también hay otro error. Cambiamos, aquí era was. I was. Y por último dice, you was on the basketball team, the high school. No, tú estuviste jugando, no estuviste en el grupo de básquetbol cuando estabas en el colegio, pues, ¿no? Entonces aquí you. Hay que recordarte que you, como también tiene un significado en plural, la regla gramatical te dice que debes utilizar were. Si bien es cierto, acá habla solo de una sola persona, ¿no? Pero en el inglés, pues la regla gramatical es esta, ¿no? Para you siempre va a ser were, como si fuera plural. Were. ¿Sí, Wilson? Ahora sí pude aclarar tus ideas con el uso de was y were. Sí, profesora, está. Entonces, la otra parte, ahora sí espero que no te equivoques, la otra parte que nos falta para llenar el uso de was y were del 7 hasta el 12, entonces te voy a dar 2 minutitos más para que analices bien y me des tus respuestas, ¿sí?
Bien, Wilson. Ahora sí, ¿tienes tus respuestas ya? A ver, profesor. Ya, a ver, perfecto. La primera oración, Wilson, was o were? Where? Ya, were. La tercera oración, la octava oración, What? was. La novena, Where? la décima, What? was. La 11, exercise, el número 11, Where? y por último 12, 12. Ahí sí es. What? No, where sería. Ya, where. Pensé que te ibas a equivocar ahí, pero sí tuviste un error, Wilson. Lo hiciste bien, pero te confundiste en el primer ejercicio. Sí, hay que recordarte que hay que tener bastante cuidado cuando leemos. Siempre date cuenta, cuando una oración está en plural, siempre hay una S en el verbo o en la persona en la que menciona el sujeto, ¿sí? En este caso es una pregunta, ¿no? Y te dice, "That your mother in the car?" ¿Estuvo tu mamá en el carro? ¿No? Te está hablando de una sola persona, ¿no? Tu mamá estuvo en el carro, entonces esto es singular. Entonces aquí la respuesta correcta era was. ¿Sí? Was that your mother in the car? Was. Ahí está. Was. El resto estuvo bien. He was a great tree climber, 10 years old. Él estaba, bien, ¿no? Hace 10 años atrás, ¿no? Una pregunta, were you kind and helpful of your friends, ¿no? Él era un tipo de amigo, o él estaba, ¿no? Un tipo de amigo que le gustaba ayudar a sus amigos. She was a beautiful girl. Ella fue una chica muy bonita. El 11 te dice, no, yes, they were very good English. Sí, ellos estaban muy bien en el inglés, ¿no? Ellos, plural. Y aquí the dog, mira, termina en una S. Esto significa que te habla de varios perros, no te dice los perros estaban en la sala. The dog were in the living room, ¿sí? Entonces, así es como concluimos con los ejercicios del día de hoy. Sí, Wilson, gracias por participar, por estar ¿no? activo en la clase. Me despido de ti, que tengas un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Bye bye. See you in another class, Gracias. students. Bye bye, Gracias, students. buenas noches. Good night.